Hola amigos y amigas, el día de hoy quiero hablarles de un tweet que me pareció bastante interesante y es acerca de la apostasía. Debo confesar que yo creía bastante en esta definición de apostasía que me habían dado los testigos, incluso en algunos de mis primeros videos me refiero a la apostasía muy similar a la definición que dan los testigos. Lógicamente estas cosas te quedan grabadas a fuego en la mente y cuesta mucho deshacerse completamente de todas estas creencias. Creo que es un proceso. Pero estaba leyendo este tweet de Apóstata Ilustrado y realmente me pareció bastante interesante y quería hacer un video y un comentario al respecto. Él está hablando acerca de la apostasía y la definición que le dan, por ejemplo, el diccionario y la definición que le dan los testigos. Vamos a leerlo a continuación. Dice, aquí vemos claramente cómo la guachi altera el significado de las palabras para hacerlo cuadrar con sus objetivos. Según la RAE, la guachi estaría formada de un 80% de apóstatas. Ellos incitan y promueven la apostasía, hasta la celebran, pero sé un apóstata de ellos. Ok, vamos a ver las dos definiciones. Esta sería la definición que da la JW, la página oficial de apostasía. Dice, definición: apostasía es abandonar la adoración de Dios y el servicio a Él, o desertar de ellos. En realidad, una rebelión contra Jehová Dios. Algunos apóstatas declaran que conocen y sirven a Dios, pero rechazan enseñanzas o requisitos que se exponen en su palabra. Otros afirman que creen en la Biblia, pero rechazan la organización de Jehová. Esta es la definición que da la JW. Ok, vamos a ver lo que dice la RAE. Da tres posibles significados, dice. El primero sería, casi siempre el primero es el más común, dicho de una persona de abandonar públicamente su religión. Dicho de un religioso, de romper con la orden o instituto a que pertenece. Apostato de la orden y fue excomulgado. El 3 sería, abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. Bueno, como podemos ver técnicamente, si dejas de ser un testigo de Jehová, eres un apóstata. Pero en su momento muchos testigos de Jehová, sobre todo los fundadores, eran de otras religiones, entonces ellos eran apóstatas también. O sea, el punto es que ser un apóstata realmente no es algo tan malo como los testigos lo quieren pintar. De hecho es simplemente cambiar de opinión, dejar de creer en algo que se creía y creer en algo nuevo. Pero los testigos de Jehová no dan esta definición, o sea, los testigos de Jehová no te dicen cuando eres parte de sus filas que los apóstatas son simplemente hermanos que decidieron creer en otras cosas, hermanos que ya decidieron que las transfusiones de sangre no son como ellos explican, que tal vez no quieren dejar morir a un familiar, a un hijo, a ellos mismos, entonces piensan que lo que dice la Biblia respecto a la sangre no es exactamente eso. O son hermanos que tal vez tienen ideas propias y no están de acuerdo con todas las cosas que dice la organización, por ejemplo lo de la barba y muchas otras. Entonces no te dicen, no, son hermanitos que piensan distinto en algunas cosas y no quieren cambiar su punto de vista. No, son enemigos de Dios, son discípulos del diablo. O sea, prácticamente la explicación que da la Watchtower de apostasía a todos los que somos cuando éramos testigos es que los apóstatas son el mismísimo demonio. ¿Por qué? Porque están en contra de Jehová. Cuando la mayoría de las personas que abandonan la organización de los testigos, lo único que hacen es que cambian su forma de pensar. La mayoría se mantienen creyentes en Jehová y en Cristo. Por supuesto, esto no le sirve a los testigos, porque la principal razón de echar a los apóstatas, entre comillas, es que estos no le cuenten a las personas que están dentro de la congregación todas sus dudas. O sea, es una forma de proteger en realidad a los siervos que les quedan. Porque imagínense en esto. Si los llamados apóstatas empiezan a contar todas las cosas que descubren, por ejemplo, cuando la JW se unió a las Naciones Unidas, o todas las demandas por abuso que tienen en Australia, o sea, si todo esto se empezara a contar de boca en boca, automáticamente serían cientos de personas las que abandonarían los testigos de Jehová. Porque una cosa es que te lo diga alguien de afuera, a otra cosa que te lo diga tu hermano que ha ido contigo a las reuniones todos los días. Entonces, la expulsión realmente es una manipulación para que las personas que quedan adentro no se enteren de las cosas que saben los que van saliendo. Y lógicamente esta definición de apostasía que ellos le dan a los testigos trata de dejar lo más mal parado posible a las personas que ya empiezan a creer en otras cosas. Por ejemplo, una persona podría creer que no está bien que los líderes de los testigos de Jehová oculten a los depredadores, que paguen dinero para encubrir todas las cosas que le han hecho a niños. O sea, alguien puede decir, no, esto no me parece a mí. O sea, si alguien hace algo malo, que la policía se encargue. ¿Cómo lo vamos a encubrir? No, nada que ver. Esto puede traer oprobio al nombre de Jehová. Entonces, no, tenemos que ocultarlo. Entonces, claro, después son demandas millonarias que tienen que pagar.
o tienen que llegar a arreglos fuera de los juicios para que estas cosas ni siquiera lleguen a juicio, porque si llegan a juicio se entera la prensa, imagínense. Oprobio al nombre de Jehová, o sea, nada que ver, o sea, se sabe que vivimos en un mundo donde hay gente buena y gente mala, aunque algunos en apariencia todo se vea bien, pueden ser personas malas. Creo que los testigos quedarían 1000 veces mejor si en un reportaje de un periódico dijese: líderes de los testigos de Jehová reportan 20 casos de ancianos que han cometido actos terribles contra menores. Quedarían 1000 veces mejor. O sea, dirían, bueno, sí, había gente mala, pero están purgando su religión, su fe. Pero si se descubre que encubrieron a esos 20 ancianos, la cosa se pone feísima. Realmente lo que crea es un montón de dudas, qué es lo que ha estado pasando realmente. Me acuerdo cuando yo era testigo de Jehová en los comienzos por allá de los años 90, cómo nos comíamos cuando predicábamos a los sacerdotes católicos. Era el arma que utilizábamos para predicarle a la gente. Vean los sacerdotes, que les gustan los niños y este tipo de cosas. Saber que íbamos a convertirnos en aquello que juramos destruir. Es terrible realmente. Y me río de mí mismo, no de estas cosas, porque son cosas gravísimas, pero me río de mí mismo de acordarme cómo hacía estas cosas y mientras tanto los líderes de los testigos de Jehová encubrían todo este tipo de cosas. Es terrible realmente. De hecho, vi un video que me gustaría, si lo encuentro, tal vez les deje el link en la descripción. El video contaba una historia de una señora que ya mayor le querían quitar los papás a los hijos y resulta que ella ya no era testigo, por eso se los querían quitar. Cuando la policía llegó a quitárselos, ella gritó al policía: ¿qué más me va a hacer esta organización? Ya abusaron de mí cuando era una niña y ahora me quieren quitar a mis hijos. Entonces el policía se quedó así, ¿verdad? Y le dijo: ¿Cómo que abusaron de ti? La cuestión fue que, para no hacer la historia muy larga, la señora le contó toda la historia a la policía, los policías buscaron abogados y entonces la cuestión es que hicieron una demanda. Lo que pasa es que habían pasado tantos años que en ese estado ya ese crimen había prescrito. Entonces aún así fueron como una especie de juicio, una corte suprema o algo así, no recuerdo exactamente, para tratar de ver si se podía reabrir aún así el caso y juzgar al hombre. Pero la parte que me parece realmente increíble de esta historia es que ella misma narra cómo sus papás en el juicio estaban sentados al lado del abusador y no al lado de ella. Porque claro, ya el hermanito se había arrepentido, ya eso había pasado mucho tiempo, los ancianos lo habían perdonado, era un miembro ejemplar de la congregación. Entonces claro, estaban del lado de él dándole apoyo porque él era un siervo de Dios para ellos y ella no, porque ella había dejado de ser testigo. Entonces estaban del lado del hombre que le había causado todo ese daño a su hija. Es increíble, increíble. Bueno amigos, este era un breve video. Al final me alargué mucho con la historia. Nada más quería contarles acerca de esto, sobre todo estos dos conceptos de apostasía, para ver qué opinaban ustedes al respecto. ¿Cuál es el concepto que para ustedes es el correcto? Como siempre, un saludo y nos vemos en un próximo video.